Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como algunos de vosotros me lo habéis preguntado, he decidido hacer este vídeo en el que hablaremos de cuándo nacen los canarios. Sin más, empezamos. Los canarios por lo general suelen nacer a los 13 días de incubación, es decir, desde el momento en el que la canaria se queda clueca y comienza a calentar y empollar los huevos, contaremos 13 días, que será cuando nazcan los futuros pichones. Siempre por supuesto que los huevos sean fértiles y que no haya habido ningún problema durante la incubación. También tenéis que tener en cuenta que si no realizáis el cambio de huevos, es decir, si no sustituís los huevos verdaderos por huevos falsos, a medida que la canaria va poniendo los huevos eclosionarán en días diferentes, por lo que habrá mucha diferencia de tamaño entre las crías, llegando incluso las más pequeñas a morir. Por ejemplo, si la canaria comienza a incubar los huevos cuando tiene el segundo huevo, el embrión de esos dos huevos comenzará a desarrollarse antes que los huevos 3, 4 y 5, por lo que nacerán días previos. De ahí que los criadores de canarios hagamos el cambio de huevos para que todos nazcan el mismo día, tengan las mismas oportunidades de vivir, demanden y reciban la misma cantidad de comida y no puedan morir aplastados por sus hermanos mayores. Por aquí arriba os dejo un vídeo muy interesante en el que se explica con detalle todo este proceso de cambio de huevos a los canarios y los motivos principales por los que se hace. Por lo tanto, mi consejo es que si podéis, siempre cambiéis los huevos a los canarios, porque así os evitaréis estos problemas y tendréis un mejor control y seguimiento de la nidada, ya que todos nacerán el mismo día, se anillarán prácticamente el mismo día, etc. Por último, antes de finalizar el vídeo, comentaros también que se han dado casos de huevos que han eclosionado pasados esos 13 días de incubación. Por ejemplo, conozco a varios criadores a los que el año pasado les ocurrió esto por diversos motivos de los que no estamos seguros. Creemos que podría deberse al clima, ya que en esa etapa era muy inestable. En estos casos los huevos eclosionaban a los 15 o 16 días, es decir, el embrión tardaba más tiempo en desarrollarse y se retrasaba y nacía 2 o 3 días después. Por este motivo, cuando muchos de vosotros me preguntáis qué hacer con los huevos que tenían que haber nacido hoy y no lo han hecho, os digo que os esperéis unos días que no va a pasar nada. Y os podéis llevar una grata sorpresa porque puede ser que la temperatura y la humedad provoque alguna alteración que retrase su nacimiento. Lo ideal, y lo que yo suelo hacer en el caso de que los canarios no hayan nacido a los 13 días, es echar en un vaso un poco de agua tibia y voy introduciendo los huevos uno a uno para comprobar si realmente el pichón sigue vivo en su interior o desgraciadamente ha muerto por algún motivo. Por aquí arriba os dejo un vídeo en el que os explico detalladamente este truco, que es muy interesante y que realmente merece la pena. Por lo que ya sabéis, los canarios nacen a partir de los 13 días de incubación. Si no le cambiamos los huevos a los canarios, los huevos irán eclosionando en días diferentes a medida que se vayan cumpliendo esos 13 días, mientras que si sustituimos los huevos verdaderos por huevos falsos para posteriormente colocarle todos los huevos verdaderos el mismo día y que comience la incubación ese día, conseguiremos que los huevos nazcan todos el mismo día y que no haya una diferencia excesiva de tamaño entre los pichones. Y también recordad que a veces, por algunos motivos ajenos a nosotros, la eclosión de los huevos se puede atrasar, dando lugar a que los futuros canarios tarden unos días más en nacer. Espero como siempre que el vídeo os haya gustado y os ayude. Si es así, compartidlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si aún no estáis suscritos al canal, os invito a que os suscribáis gratis pulsando el botón rojo que aparece por aquí. Por aquí os dejo más vídeos de trucos y consejos sobre la cría de canarios y como siempre, les espero en el próximo vídeo.